Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bueno, gracias por estar allí, les mando un cariño a cada uno y vamos a abrir la palabra de Dios en este día en Marcos capítulo 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Tenemos la historia allí de el ciego Bartimeo que recibe la vista. Una historia preciosísima. Y vamos a leer acá el versículo 46 en adelante. Y vamos a ir desglosando un poquito los textos para que podamos sacar algunas lecciones muy interesantes. De paso, mi padre era casi ciego. Él había venido del Líbano. La idea era bajar ahí en Estados Unidos, correcto, pero no le permitieron y lo derivaron aquí a Argentina, porque tenía un problema de salud de la vista, una enfermedad que en ese momento se llamaba arena del desierto. Así que mi padre prácticamente salía, pero con el pie tanteaba, yo no sé cómo hacía, tanteaba el cordón porque no lo veía. Y cuando veía que llegaba más o menos a la esquina borroso, tanteaba con el, el pie para poder bajar sin tropezarse. Así que una experiencia que vivió su vida prácticamente toda, nunca tuvo una solución. Así que algo más o menos conozco de las personas que tienen este problema, solamente que en este caso Bartimeo era ciego totalmente. Por eso dice aquí, entonces vinieron a Jericó y al salir, ¿no es cierto?, de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Muy interesante, ¿no es cierto? No le quedaba otra cosa a un ciego, y más en esa época, no había tecnología como ahora, que quedara en un costado del camino mendigando, no tenía otra forma de subsistir. Hoy, el avance de la ciencia, los inventos, hay un montón de posibilidades para las personas no videntes. En ese tiempo ni perro había que pudiera acompañar a Bartimeo. Así que Bartimeo el ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Normalmente los ciegos desarrollan mucho el oído. Mi padre, aunque no era totalmente ciego, había desarrollado en toda su vida muchísimo el oído. Él podía decir, ahí viene alguien, y todos se quedaban en medio del tumulto de la charla, hacían silencio y no escuchaban. Mi padre ya había escuchado los pasos en el pasillo de alguien que venía, y ahí a los segundos golpeaban la puerta. Quedaban muchos sorprendidos, ¿no es cierto? Y dice el versículo 47, y oyendo, ahí está, resalta el que Bartimeo oía con total claridad. Oía que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. En cuanto él oyó que era Jesús el que venía, comenzó a dar voces, correcto, o sea, voces significa hablar fuerte. Evidentemente Bartimeo o había escuchado conversaciones o había conversado con personas acerca de lo que todo el mundo hablaba en esa zona, las obras de este maestro Galileo, este nazareno, hijo de un carpintero, correcto, y de una mujer de dudosa experiencia, por el nacimiento, por supuesto, del Espíritu Santo, señalado, burlado por las altas, los altos religiosos. O sea que la fama de Cristo se imponía a través de las obras maravillosas que hacía y del amor
y el trato que tenía con la gente. Y Bartimeo había escuchado acerca de que las obras maravillosas de Cristo. No le conocía personalmente. Seguramente habrá escuchado lo que también dice después Elena G. de White escribiendo y hablando acerca de que aldeas por donde Jesús pasaba no quedaba un solo gemido de dolor. ¿Cuánta esperanza daba eso seguramente a las personas con problemas? Correcto, a los ciegos, a los mudos, a los sordos, a los paralíticos, hasta a los leprosos. Así que Bartimeo, cuando se entera que es Jesús el que está viniendo, comienza a dar voces clamando: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Interesante, ¿no? Pide misericordia. Y muchos, versículo 48, le reprendían para que callase. ¿Cómo es esto, no? Jesús camina y mucha gente le sigue, son sus seguidores. Cualquiera que vea a Jesús caminando y toda una multitud son los seguidores de Jesús. Sin embargo, dentro de esos seguidores había personas que le decían que se calle al ciego cuando está clamando por misericordia. ¿Qué clase de seguidores? Bueno, en la iglesia también puede ocurrir eso. Jesús habla del trigo y la cizaña. La cizaña es la que mete púa, la que no alienta, la que no anima. El trigo es el que anima, el que alienta, el que trata de fortalecer y brindar esperanza. Pero estos eran parte de los seguidores de Cristo de la cizaña. Le decían a un pobre ciego que estaba al borde de un camino: cállate, cállate, no hables más. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 48, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Querido amigo, querido hermano, yo quiero que saquemos una lección muy importante de esto. Cuando alguien te diga algo que es desanimante, no participes de eso. Clama mucho más, afirma la fe verdadera y la palabra de Dios en contra de las palabras de desánimo de esa persona. Así que había gente que decía: cállate, cállate, pero Bartimeo no le dio importancia. Bartimeo comenzó a gritar mucho más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. No hay que darle importancia a esas personas que están dentro de la iglesia. Acuérdense que Elena G. de White explica claramente que así como Cristo ingresa a la iglesia personas convertidas, Satanás ingresa a la iglesia personas no convertidas. Cuidado. Así que oremos para saber discernir, no quién es trigo y cizaña, pero por lo menos discernir cuando la persona está cometiendo un error, porque nosotros no leemos los corazones, pero sí podemos darnos cuenta del tipo de consejo que podemos recibir. Y este Bartimeo era valiente, defendía su posición, lo que creía. Y sabía que allí en Cristo había solución para su vida, o podía haber solución para su vida. Así que él gritó más fuerte. Entonces Jesús, versículo 49, deteniéndose. Yo subrayé en mi Biblia esta palabra, deteniéndose. Un ciego hace que Dios, hecho hombre, se detenga. Es que para eso vino Cristo. Vino para detenerse frente a la necesidad. Vino para atender, especialmente en esa época, las necesidades de las personas. ¿Por qué? Porque de esa manera el Señor llevó a muchos a escuchar, porque habían recibido la sanidad, habían recibido la salud, los mismos parientes. No solamente creían los que habían sido sanados, sino toda su casa, en muchos casos, dice la Biblia. Pero Jesús se detiene ante el clamor de un ciego que no valía 2 pesos en esa época. No sé si aumentó mucho en esta época. Lamentablemente para muchos que siguen haciendo callar al ciego, que no le van a ayudar a cruzar una calle, que siempre esperan que sea otro el que le pueda ayudar. Amigos, el cristianismo es parte del servicio, o el servicio es parte del cristianismo, el atender la necesidad del menos
con posibilidades menores. Allí tenemos que estar nosotros como hijos de Dios para atender esa necesidad. El que menos puede, el que está más debilitado, el que tiene algún tipo de dificultad, que no es igual a vos y a mí, que tenemos todas las facultades funcionando. Allí es donde yo debo estar, no mirar, no ser observador, menos ser una piedra de tropiezo, sino de hacer lo que Cristo hizo. Y Bartimeo clamó, y Jesús se detiene y manda llamarle. ¡Ah, qué oportunidad para Bartimeo! Lo que habrá sentido Bartimeo cuando lo llamó. Y entonces, dice el versículo, y llamaron al ciego. Se ve que Jesús estaba lejos, pero había escuchado el clamor de Bartimeo. Quizá Jesús fue por ese camino para encontrarse con Bartimeo, como fue a Samaria a encontrarse con la samaritana. Como no pasó por casualidad en el proceso de llevar al hijo de la viuda de Naín a enterrar o a guardarlo en una cueva. No, todo estaba programado desde el cielo para la vida de Cristo. Y entre ellos estaba este Bartimeo en medio de un camino. Jesús también te busca a vos, amigo. Jesús también te está buscando para alcanzar tu corazón, pero tenemos que responderle. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entro. Y este Bartimeo sí que abrió la puerta, A los gritos abrió la puerta Bartimeo. Entra, entra, Señor. Y allí dice que llamaron al ciego, versículo 49, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Bueno, estos no son los otros. Este no es el mismo grupo que lo mandaba a callar. Estos son los hijos de Dios que viven para servir, para alentar, para afirmar la fe, para fortalecer, para animar a la persona. Te llama, no te llama cualquiera, te está llamando Jesús, Bartimeo. Ánimo, confianza, levántate, ve. Qué diferente el mensaje de una misma iglesia que sigue a Cristo o de seguidores de Cristo. Porque como dice Pablo, están con nosotros, pero no son de nosotros. Esos que les decían que se callen, estaban con el grupo, pero no eran del reino de los cielos. Por lo menos necesitaban arrepentirse y convertirse. Así que allí se encuentra la oportunidad de Bartimeo de ir a Jesús. Así que Bartimeo se levanta, pero dice el versículo 50, un versículo que podría no estar, sin embargo está con un detalle interesante. Él, Bartimeo, entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El texto podría haber dicho, él entonces se levantó y vino a Jesús. No, arrojando su capa. Amigos, un ciego en esa época no tenía bienes. Bartimeo tenía una capa. Una capa era importantísimo para una persona de esa época que quizás dormía en la intemperie. La capa servía de colchoncito, por decir así, ¿no es cierto?, para no estar tirado en el suelo, entre las piedras o polvo. Y servía de manta para cubrirse. La capa era algo importante. No todo el mundo tenía una capa, pero Bartimeo tenía esta capa. Pero se olvidó de todo. Y arrojando la capa, ustedes se imaginan en esa multitud, con esos del primer grupo que le decían que se callase, ¿correcto? Que calle la boca, que no moleste más. La capa habrá, yo creo, desaparecido en manos de ese primer grupo. Y finalmente, el versículo 51 y 52, qué belleza. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pregunta que hace el cielo? Mira, si el Señor viniese a tu pieza en esta noche, una luz ilumina tu pieza, aparece un ángel y la voz del cielo que te dice, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué pedirías? ¿Qué pedirías? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Bueno, evidentemente Bartimeo pareciera que en algún momento vio, porque dice que recobre la vista. Que recobre la vista.
Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. ¡Qué belleza! Bartimeo recibió la vista, pero no se fue. La frase de Jesús dijo, vete. Pero Bartimeo no se pudo ir, porque había recibido del Maestro la respuesta a su oración, a su clamor. Y ahora era un seguidor más. ¿Cuántas cosas uno puede pensar ahora, no? Porque cuando Bartimeo en ese caminar con el grupo se encuentra con la cara de alguno que le había hecho que se calle la boca, ¿cuántas cosas podríamos decir en lugar de Bartimeo, no es cierto? Qué historia maravillosa que nos cuenta la palabra de Dios y es un hecho real. La pregunta que quiero dejarte hoy es, ¿qué le pedirías a Jesús? ¿Qué quieres que Dios haga en tu vida? Este Bartimeo no seguía a Jesús, recibió las bendiciones y le siguió. Ahora yo voy a decirte en estos minutos que queda algo muy importante para vos, que quizás sos un hijo de Dios. O sea, te has entregado a Dios, ¿no es cierto? Debe haber muchas personas escuchando, personas que creen, personas que quizás no creen tanto, pero están escuchando estos mensajes. Quizás el Espíritu Santo está obrando en sus corazones, ¿no es cierto? Pero si sos un creyente y estás viviendo una experiencia difícil de salud, y estás clamando hace tiempo y no hay respuesta inmediata, como le pasó a Bartimeo. Estamos en otra época, querido amigo. El ministerio de Cristo tenía que ser coronado, fortalecido con las sanidades. Hoy no hay un pueblo de Dios, no hay un Señor que pase por una aldea y queden sanos. No quede gemido alguno. Hoy no es así. Hoy vemos hermanos, amados, lejanos y cercanos, amigos en la fe, con situaciones absolutamente difíciles, personas, hijos de Dios al borde de la muerte, sin salud, clamando un montón de personas, orando no solamente los parientes, los amados, sino la iglesia y grupos por todos lados del mundo. Y sin embargo, el silencio de Dios. Habría que hablar todo un tema sobre este tema, pero yo solamente quiero decirte que no desistas. No desistas de confiar en el Señor y seguir orando, porque el Señor va a cumplir, va a responder tu pedido. Quiero compartir un pasaje del Salmo 27, versículo 13. Un precioso pasaje que es de mucho aliento y nos explica un poquito este tema de la respuesta del cielo. Porque cuánto hace que estás clamando quizás por tu tema de salud. Le estás diciendo al Señor, quisiera recobrar la vista, quisiera ser sanado del cáncer. Señor, si quieres puedes quitarme esto, Señor, por favor, ayúdame. Y el enemigo te desanima diciendo, ¿para qué vas a seguir orando? Porque el Señor no te responde. ¿Ya cuánto hace que estás orando? ¿Un mes, 2 meses, 1 año, 3 años, 5 años? ¿O más quizás? No lo sé. Algunos se cansan a la semana o al mes. No te canses de clamar. La voz del enemigo puede llegar a tu mente como esos supuestos seguidores de Jesús. Cállate, no clames más, no busques más al Señor, deja de gritar, ¿no ves? Vos sos un ciego, sigue caminando, Jesús no te está escuchando, sentate ahí, no molestes. Puede ser que recibas todo ese mensaje en tu mente. La mínima insinuación de desistir de orar viene del enemigo, del padre de las tinieblas, del homicida desde el principio. El Señor siempre responderá tu pedido. Y dice el Salmo 27:13, hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Amigo querido, no sé por lo que estás pasando, no sé qué prueba estás viviendo. Mi esposa, que está en silla de ruedas hace 2 años, llora y clama muchas veces y oramos y lloramos juntos también.
porque el silencio de Dios no vemos la respuesta que queremos, que anhelamos, pero hay una respuesta segura. Por eso no desmayamos todos los días de orar y nos alentamos uno al otro. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová. Bartimeo la vio en el momento, en el instante. Al instante Jesús le devolvió la vista. Pero acá nos dice que la veremos en la tierra de los vivientes. Bueno, vivimos en una tierra donde hay vivientes. Puede ser que sea aquí. Puede ser que Dios te responda mañana, la semana que viene, el año que viene, no lo sé. Pero en la tierra de los vivientes, en esa tierra donde no muere nadie, en esa tierra donde todo será eterno, Jesús te responderá. Allí sí podrás ver, serás sanado del cáncer. Ya no existirá dolor ni sufrimiento. Por eso, amigo, no desmayes como Bartimeo. Sigue clamando en medio del camino que te toca en esta vida, siguiendo a Jesús y clamando, porque Él va a responder. Si no es aquí, será allá. Que Dios te bendiga, un fuerte abrazo con todo mi corazón.